Hola, mi nombre es Katy Rodríguez. Si eres latina y estás interesada en educar en casa, pero estás llena de preguntas, temores y dudas sobre el tema, entonces este podcast es para ti. Aquí encontrarás respuesta a muchas de tus preguntas, así que quédate conmigo y seas bienvenida a Educando en Casa. Hoy hablaremos de los diferentes estilos o métodos de educación. Por supuesto, no hablaré de todos los métodos que existen en la educación en general, porque podríamos pasar aquí todo un día, sino de los métodos o estilos más comunes en la educación en casa. Yo solo voy a dar un corto resumen de ellos, pero si quieres saber más de cada uno o más sobre currículos, en la página de Educando en Casa Podcast encontrarás enlaces a libros que quizás te interesen leer. Bueno, ahora quiero agregar que el educar en casa nos da la flexibilidad y libertad para poder usar diferentes métodos. Hay familias que les funciona un solo método y hay otras que escogen uno como el principal y quizás una u otra materia en otro método. Hoy voy a enseñarte los 5 métodos principales de educación en casa. Me gustó mucho lo práctico y al punto que Sonia Schaefer los explica, así que decidí tomar su guía y quizás agregar algunos detalles extras. Voy a darte un sencillo panorama para que tengas una idea general de la forma de enseñar de cada uno. Así podrás ver cuál de ellos te parece más atractivo, te llama más la atención o crees que te será más efectivo para cumplir las metas que tienes en el discipulado o educación de tus hijos. La pregunta que quizás tendrías que hacerte sería, ¿cuál está más afín con las metas que quiero alcanzar con mis hijos? Bueno, comencemos. El primero que escogí a propósito fue el método tradicional. Escogí este primero porque creo que es el más conocido y más familiar. Más que de seguro fuiste educada en este método de enseñanza. En este método se usan los libros de texto y libros de ejercicios para cada materia separada. El niño lee la información asignada y responde las preguntas en el libro de ejercicios. Usualmente usan opciones múltiples, verdadero o falso, y respuestas cortas para contestar. Y se espera que el niño recuerde esos hechos hasta el examen. De manera amplia, el énfasis de este método es que el niño conozca los hechos. El segundo método es el estilo clásico. Este método se basa en el patrón clásico que se llama el Trivium, que se basa en 3 procesos de etapas, para entrenar la mente conforme a la edad del niño. La etapa de gramática es para la etapa de 6 a 10 años. En estos años se construyen las bases del aprendizaje. La mente está lista para absorber información, por lo que durante este periodo se aprende hechos y reglas. Este método espera que el niño absorba y memorice muchos hechos. Este método cree que para los niños de esta edad es muy fácil la memorización y debe tomar ventaja de eso. Luego que cumple 10 a 12 años, pasan a la etapa dialéctica, donde se enfatiza la lógica del porqué de los hechos memorizados. El estudiante empieza a preguntar e investigar el porqué de las cosas. Empieza a conectar todos los hechos y descubre las relaciones que hay entre ellos. Luego, cuando los niños entran a la edad de 13 a 18 años, entran a la etapa retórica, donde este método usa el arte de la expresión. En esta etapa el joven aprende a expresarse con fluidez, gracia, elegancia y persuasión. De manera amplia, este método enfatiza a cómo pensar. El tercer método o estilo de aprendizaje es el de Charlotte Mason. Es nombrado así por la maestra británica que enseñaba este método. En su tiempo solo existía el método clásico, por lo que la literatura es la semejanza con este método clásico, pero su diferencia es en el concepto del niño como un ser digno de respeto y no como una tabla en blanco que hay que llenar de información y contenido. Este método usa literatura y libros vivos en vez de libros de texto en comparación con el método tradicional. Me imagino que te preguntarás, ¿qué es un libro vivo, Katy? Siempre me hacen esa pregunta. Este es un libro que hace que el tema de algo se haga real y vivo, en vez de un libro de texto donde te dan hechos o datos secos. Los libros vivos mueven tus emociones, disparan tu imaginación, te hacen experimentar con personas que han vivido en el pasado y en el presente. Tú vives lo que está pasando en la historia que lees. Este método usa la narración. Esto quiere decir que en vez de contestar preguntas como en el método tradicional, aquí le pedimos al niño a contarnos todo lo que aprendió de la historia. Los niños pequeños lo hacen oralmente. Los niños más grandes escriben sus narraciones como composiciones escritas. De manera amplia, este método enfatiza 3 cosas. Primero, las ideas vivas en vez de los hechos o datos secos. Segundo, la formación de hábitos en el niño es esencial para su aprendizaje.
Una cita de la autora dice: si un niño no ha aprendido buenos hábitos, él no podrá tener la voluntad de escarbar lo que necesita para adquirir el conocimiento de los libros. Y el tercero, las relaciones personales. Esto quiere decir que cada niño debe ser formado para tener una relación con Dios, con personas en el pasado, presente y con la creación alrededor de él. El cuarto método es el método de estudios en unidades. Este método escoge un tema y organiza todas las otras materias como historia, ciencia, composición, literatura, matemáticas alrededor de este tema, a diferencia del método tradicional que separa cada materia. También utiliza proyectos de manualidades. Podemos decir que el énfasis de este método es aprender haciendo. Los niños pequeños son casi siempre muy activos, así que esto es una ventaja para tenerlos siempre moviéndose y haciendo algo. El último método es el de unschooling o desescolarización. Este método es más dirigido por el niño que por los padres. No hay un establecido currículo para usar o una agenda en especial. Se guían conforme a lo que el niño quiere aprender en ese día. De manera amplia, este método enfatiza el aprender viviendo. Bueno, estos son los 5 métodos más comunes de aprendizaje en casa. Ahora quiero enseñarte cómo se vería cada uno de ellos en la vida diaria de una escuela en casa. Voy a tomar un tema, por ejemplo. Vamos a aprender hoy sobre el violín. En el método tradicional, tu hijo leerá sobre el violín en un libro de texto y contestará preguntas de lo leído. Reconocerá una foto del violín, él podrá saber que este es un instrumento musical y conocerá que este instrumento se originó en Italia a mediados del siglo XVI. Debemos recordar que este método enfatiza los hechos. Ahora, ¿cómo se vería el estudio del violín en el estilo o método clásico? Bueno, cubrirá los mismos hechos que el tradicional, pero iría un poquito más allá. En la etapa de niños pequeños, que es la etapa gramatical, se memorizará la definición del violín y se memorizará el cronograma o timeline en inglés de cuándo fue inventado. En la etapa de dialéctica, los niños aprenden a investigar el cómo y por qué los violines son hechos de esa forma y al final presentar lo que encontraron. Y en la etapa retórica se enseñará al joven a hacer un contraste entre el violín y otro instrumento musical que sea de esa época y luego hará un debate para ver cuál instrumento es más difícil de tocar, que diga su opinión y mantenga su posición. El énfasis de este método es enseñar al niño a pensar. En el método de Charles Mason, en una casa sería algo como esto. Primero se leería un libro de una familia que vivía en ese tiempo en Italia y usaba un violín, o quizás se leería la biografía del inventor del violín. Y luego le pediremos al niño que nos dé la narración. Esto quiere decir que nos diga todo lo que él aprendió del libro leído, en sus propias palabras. Cuando son pequeños, la narración es oral, y cuando están más grandes es escrita, como parte de su composición escrita. El niño también encontrará Italia en el globo en medio de su lectura del libro, y además pondrá una foto de ese instrumento en su cronograma. Aquí el niño podrá ver y hacer la conexión de todas las otras fotos de personas y hechos que ha estudiado y ha puesto en este libro, que también estaba pasando en el mundo en esa misma época cuando se inventó este instrumento. Recuerden que este método enfatiza el formar en el niño sus propias relaciones. El siguiente, ¿cómo sería el método de estudio en unidades o unit studies? Aquí el niño haría una forma de violín con cajas de cartulina y él se imaginaría tocar el instrumento. Además, tendría un cuaderno donde anotará y recortará cosas importantes que aprendió. También se le tratará de integrar todas las materias como ciencia, gramática, matemática, etc. a ese tema. Por ejemplo, en ciencia, cómo el aire crea sonidos a través del movimiento. En matemáticas, cómo medir las dimensiones del diapasón o cuántas cuerdas tiene el violín. En lenguaje, sería palabras para deletrear y qué parte de la oración sería la palabra violín. El énfasis en este método es aprender haciendo. Luego tenemos el último, que es el unschooling o desescolarización. Aquí el niño tendrá un violín y simplemente descubrirá cómo tocarlo. Porque el énfasis de este método es aprender viviendo. Ahora que ya conocemos los diferentes métodos y entendemos un poquito cómo sería un día con cada uno de ellos, quizás te preguntarás, ¿y cuál será el método que más se ajuste a mí y a mi familia? Para eso debes pensar sobre tus necesidades de tus hijos. ¿Qué es importante para ti? ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? Y sobre todo tus metas. Ahora, quiero que pares este podcast y tomes un papel y un lápiz y vamos juntas a hacer un ejercicio. ¿Ya tienes el papel y lápiz? Perfecto. Voy a hacerte las siguientes preguntas. Algunas se aplicarán a ti, otras no.
Si este se aplica a ti, escribe la letra que te diré al final de cada descripción o letras. Cuando terminemos contarás las letras que más tienes y esa letra o letras que fueron con las que más te identificaste serán las que te dejarán saber más o menos cuál método se ajustará mejor a ti. ¿Entendimos? Ok. Si te concierne estar al día con lo que se aprende en la escuela local, pon la letra T. Si tú no necesariamente necesitas un plan, tú prefieres ser espontánea, escribe la letra D. Si tú le pones un gran énfasis en el memorizar hechos, escribe las letras T, C. Si te gusta hacer cosas con tus manos y actividades y no te importa el tiempo para prepararlo, entonces escribe la letra U. Si piensas que el maestro debe ser el que dirija todo el conocimiento y la enseñanza, escribe las letras T, C, U. Si quieres que la escuela sea rigurosa y que desafíe al niño, entonces escribe la letra C. Si no quieres ser diferente, con esto quiero decir que prefieres usar algo que todo el mundo usa y entiende, escribe la letra T, C, U. Si te encantaría la idea de aprender de buena literatura y libros que hacen que las materias a estudiar tengan vida también, escribe la letra M. Si quieres usar métodos suaves y naturales sin perder los altos estándares de educación en tus hijos, escribe la letra M. Si te gustaría dejar al niño que decida qué estudiar y cuándo, escribe la letra D. Si te gustaría que tus hijos conocieran más sobre el arte, la música, las manualidades y la naturaleza, entonces escribe las letras M, D. Si quieres enseñar a tus hijos de la manera que tú aprendiste, escribe la letra T. Si crees que la verdadera educación viene de una relación personal con lo que se está estudiando y no solo un reconocimiento de los hechos, escribe las letras M, D. Si quieres que tus hijos aprendan a autoeducarse, escribe las letras M, D. Si tu prioridad es seguir al pie todos los exámenes que te dicen cuánto conocimiento tiene tu hijo, entonces escribe las letras T, C. Si tú quisieras educar a todos tus hijos juntos en la mayoría de materias posibles, escribe las letras M, U. Si al contrario prefieres que cada uno estudie por separado cada materia, entonces escribe las letras T, C. Lo próximo que te voy a decir no va a ser necesario que escribas ninguna letra, porque esto se ajusta o se aplica a todos los métodos. Si quieres algo para niños con necesidades especiales, tú puedes usar cualquiera de estos métodos. Si buscas algo que te funcione para una familia grande o un solo hijo, cualquiera de estos métodos te va a funcionar. Si quieres algo que funcione con tu horario de trabajo, también te funcionará cualquiera de ellos. ¿Tú quieres que a tus hijos les vaya bien en la universidad? Cualquiera de estos métodos funcionará también. Si quieres que a tus hijos les vaya bien en su vida de adulto, no te preocupes, cualquiera de ellos te va a funcionar. Y para terminar, si quieres que tus hijos desarrollen carácter y tengan un discipulado bíblico, te puedo asegurar que cualquiera de ellos te puede ayudar a cumplir esa meta. Aquí no se trata de que un método esté correcto y otro no, es simplemente preferencias personales. Ahora, mira tu papel donde escribiste las letras. La letra T es para el método tradicional. La letra C para el clásico, la letra M para el de Charlotte Mason, la letra U para el método de Unit Studies, la letra D para el de descolarización. Bueno, en este momento miren su papel y vean cuál letra o letras se escribieron la mayoría de veces. Si ven más T's que cualquier otras letras, entonces quiere decir que quizás te sientas más cómoda con el método tradicional. Si ves más C's, entonces quizás te sentirás más cómoda con el clásico. Si tienes más M's, con el de Charlotte Mason. Y así con las otras letras. Si tienes una combinación de varias letras, lo que podrías hacer es una mezcla de los dos métodos, tomando algunos aspectos de uno y algunos de otros del otro método. Eso es lo lindo de educar en casa, que tenemos esa libertad y no estamos atados a un método en específico. Espero ahora que tengas una buena idea de cuál sería el mejor estilo que se ajuste a ti y a tu familia. Quiero decirte que a propósito no he dicho cuál es el método que yo escogí para mi familia, porque quería que escogieras el tuyo sin estar prejuiciada a pensar que quizás el método que yo escogí fue el mejor. También quiero decirte que sé por experiencia que puede ser abrumador ver la cantidad de currículos que hay hoy en día en inglés. Por ese motivo quiero ayudarte con esto y así estaré poniendo algunos enlaces de los diferentes currículos, al menos de los más conocidos, de cada uno de los métodos que aprendiste hoy. Traté de poner currículos completos, donde te dan todas o la mayoría de las materias, porque también hay de materias separadas.
Esto te ayudará a escoger cuál te gustaría usar. Además, también pondré un enlace de currículos en español para madres en Latinoamérica. Lamentablemente solo encontré unos pocos. Otro enlace que también tendrás en la página es a currículos para ayudar a tu niño conforme a lo que aprendiste en el episodio número 5 de los diferentes estilos de aprendizaje. Yo he utilizado esos lugares a través del tiempo para suplementar muchas materias. Creo que te gustará mucho. Y por último, quiero repetirte una vez más que no importa cuál método decidas usar para educar a tus hijos en casa, lo importante es que cultives en ellos una educación integral, viendo a tus hijos como Dios los ve. Y de esto estaré hablando en el próximo programa, así que no te lo pierdas. Gracias por haber tomado estos minutos para escuchar este programa. Espero que haya sido de bendición para tu vida. Si quieres aprender más sobre este tema, suscríbete. ¿Cómo lo puedes hacer? De diferentes maneras. Puedes visitar nuestro canal de YouTube Educando en Casa Podcast y suscribirte. Debajo de cada programa en YouTube encontrarás un link o enlace a nuestra página web, donde también puedes suscribirte. Además, lo puedes hacer en plataformas como Spotify, Anchor, Google Podcast y nos puedes seguir en nuestra página de Facebook. Seguro encontrarás tu favorita. Adiós.